El Melo Drip es una herramienta que fue desarrollada en el 2016 por Rei Murakawa, un barista apasionado del café, el cual quería tener mucho más control y precisión durante todos sus vertidos, así que desarrolló esta herramienta llamada Melo Drip. En el 2017, Rei Murakawa, acompañado de Juliana Jung y Yaomi Lo, lanzaron al mercado el Melo Drip. Este producto viene en una caja triangular acompañado de un removedor de vidrio y diferentes ilustraciones en toda la caja, el cual dan tips y recetas básicas para poder hacer tus vertidos. La calidad de los productos de Melo Drip es bastante buena. Aquí puedes ver un removedor de vidrio, el cual te ayuda a que no contamine en ningún momento la extracción de tu bebida. El Melo Drip tiene un diseño bastante sencillo. Es una agarradera de metal fijada a una ducha de plástico. En la punta de la agarradera puedes ver la palabra de Melo Drip. Esta agarradera es algo pesada, el cual te da mayor estabilidad al utilizarla. Esta agarradera también se puede separar de la ducha de plástico y así utilizar la ducha de plástico por separado. Rei Murakawa utilizó como prototipo las placas de Petri para desarrollar la ducha, y como pueden ver, tiene un diseño muy similar a los paneles de abeja. En la caja principal puedes encontrar unas recetas básicas de cómo preparar un vertido de café, además de algunos tips de cómo utilizar correctamente el Melo Drip. Ahora prepararé uno de los vertidos sin utilizar el Melo Drip para así comparar cuál es la diferencia en sus extracciones. Hice una espiral en la cama del café para así evitar canalización. Estoy haciendo un poco de turbulencia y termino mi vertido siempre en el medio. Así estuve apuntando siempre la caída del agua hacia el medio. Para mi siguiente vertido también creé una espiral en la cama de café para así evitar canalización. Utilicé mi removedor de Melo Drip para generar mayor agitación. Para finalizar mi vertido utilicé el Melo Drip. Una de las características principales del Melo Drip es que al vertir el agua no se genera mayor turbulencia en la cama de café y así la extracción siempre va a ser pareja. Así que ahora vamos a probar cuál es el resultado significativo que tiene utilizar el Melo Drip o utilizar simplemente tu jarra de pico de ganso. Así que bueno, tenemos acá dos tazas, la taza normal y la taza con el Melo Drip. Vamos a probar la normal. Ok, está bastante dulce, tiene una muy buena acidez, brillante. Vamos a ver. Sin embargo, tiene un poco de aftertaste, algo seco. Totalmente diferente. Se siente, estamos utilizando el mismo café, estamos utilizando todo igual. Y evidentemente se siente mucho más limpio, aunque se siente un poco más ligero, no se puede percibir ese aftertaste seco que se encuentra en la primera taza. Tiene un muy buen dulzor, una acidez muy brillante,
todos los sabores se encuentran ahí, está muy balanceado la taza, que es totalmente diferente a la taza con el pudding normal. Sí, este residual seco que se encuentra ahí fue debido a la turbulencia que se da utilizando la jarra normal, o bueno, la jarra del pico de ganso. Así que lo más importante que realiza el Melo Drip es eliminar todas esas sensaciones de bitterness o todos esos sabores amargos que se pueden encontrar en la bebida. El cuerpo que se encuentra en cada taza, es más ligero, pero hace que la bebida sea mucho más balanceada. En cambio, de acá, el cuerpo es mucho más presente, pero hace que la bebida no esté balanceada. Así que podría decir que hay una gran diferencia. Sí, hay una gran diferencia. Así que ahora que ya sabemos la diferencia en sabores, ¿realmente es recomendable comprar un Melo Drip? Pues lo diré desde mi experiencia. Yo utilizo el Melo Drip particularmente para hacer bebidas con fermentaciones prolongadas, como una fermentación anaeróbica o una fermentación carbónica, porque esos cafés tienden a tener muchísimo cuerpo, y lo que quiero lograr utilizando el Melo Drip es hacer que esos cuerpos sean mucho más ligeros. Así que me ha ayudado bastante, y además que me da una consistencia en el vertido, y así todos los cafés, o la mayoría de los cafés que extraiga durante el día, van a tener una consistencia, van a ser consistentes. Así que particularmente esta herramienta me ha ayudado bastante. Para otros países esta herramienta podría ser un poco costosa, pero en algunos otros es bastante económica, son solamente $30 sin el envío. Así que además de tener una muy buena calidad, parece que es muy bonita. Siento que se puede lograr muchísimas cosas buenas, o puedes lograr muchísimas cosas buenas con esta herramienta. Así que yo lo recomiendo realmente. Pero tú, si sientes que no es necesario, si de verdad sientes que no te ayuda o que no te va a aportar algo más porque no lo necesitas, está bien, puedes utilizar los dos, pero sería muy bueno que experimentaras y que lo utilizaras. Lo recomiendo totalmente. A mí me gusta, me encantó el diseño, me encantó toda su forma, así que creo que sería una buena inversión. Yo considero que todas las inversiones que le puedas hacer al café van a ser buenas, así que te recomiendo que la pruebes. Y así terminamos este primer review de los cuentos de la cafeína. Si te gustó, dale me gusta aquí abajo, suscríbete, activa la campanita y comparte con todos tus amigos. Y recuerda, nunca dejes de experimentar con el café. Los cuentos de la cafeína.